cuenta, autores, que la evolución es tremenda, ¿no? Y siempre llamamos a todos los profesionales a sumarse a esta evolución. Aunque no lo crean, yo hice un post ahí de la amalgama y es increíble que la gente todavía defiende la amalgama. Es interesante que bueno, ya cada uno toma el camino que quiere, pero hoy tenemos que correr, tenemos que correr. Es por eso importante, autores, respaldarnos a la literatura. Hoy Pascal se ha vuelto más, ¿qué le llamamos? Más Instagram influencer, y está hablando de lo que habla sus artículos, y siento que este artículo es el que más efecto hizo a la rehabilitación oral, ¿no es cierto? Claro, sus mayoría de artículos que él habla son artículos específicos, pero creo que este artículo es distinto a todos debido al gran contenido, ¿no? Entonces, si alguien de los que está escuchando dice, Roberto, a mí me gustaría sumarme más a esto, tiene que empezar con este artículo, ¿no es cierto? Un artículo que hace esta comparación, porque hoy en día con los materiales adhesivos, más que nunca, esta línea invisible cada vez se vuelve más delgada en cuando una directa y cuando una indirecta, ¿no? Ya, antes era más notorio, antes era más marcado. Tanto era la diferencia que hubo una especialidad de odontología restauradora y una especialidad de rehabilitación oral. Pero esta línea hoy está tan delgada, invisible, que ya estas especialidades se están como fusionando, ¿no? Eso es debido a los materiales que hoy encontramos. Así es que todos obligados a leer este artículo. Entonces, si alguien no lo tiene, ya sabe, me lo tiene que pedir y yo muy encantado. Entonces, uno de las personas que más cambios ha hecho en la era adhesiva, que la llama la era post-amalgama, es Pascal Magne, ¿no es cierto? Es el encargado. A ver, chicos, ayúdennos a apagar sus micrófonos. Eso es como la nueva ley, ¿no? Antes tú tenías que entrar a saludar, ¿no? Buenos días. Hoy la nueva ley es entrar y apagar el micrófono, ¿no? Esas son las nuevas reglas de este mundo virtual. Ya entras sin saludar, ¿no? Es difícil que saludes, pero entra apagando el micrófono para que no haya estos cruces. Y este artículo, autores, habla sobre la longevidad. La longevidad siempre va a ser una discusión entre todos, ¿no? ¿Es un punto de vista evaluar las cosas por longevidad? Pienso que no. Pienso que no. La longevidad hoy no tiene que representar nada, porque puede haber longevidad de algo, ¿cierto? Pero puede haber destrucción de algo adyacente. Puede haber alteración, ¿no es cierto? Alteración, un desequilibrio de los componentes del alrededor, pero está funcionando. Por eso hoy en día la longevidad no es muy, a ver, para no ofender a nadie, no es algo ya prioritario, ¿no es cierto? La longevidad, porque uno puede decir, doctor, pero la amalgama es eterna. Claro, es eterna, pero ¿qué le puede pasar al diente por esa amalgama? Por eso la longevidad es uno de los factores. Lo que sí deberíamos prestar atención es al porcentaje de falla de los diferentes procedimientos que hacemos. Eso creo que es importante, ¿no es cierto? El porcentaje de falla que la literatura se encarga de filtrar. Hay muchas posiciones con respecto a la metodología, pero yo pienso que cualquier artículo que habla sobre el porcentaje de falla, porcentaje de éxito, porcentaje de supervivencia, son artículos que nos ayudarían a observar qué problemas hay en las diferentes técnicas o protocolos clínicos. Por eso este artículo me gusta, porque cuando él evaluó, ¿no? Opdan es un referente de los artículos o de los estudios
de longevidad a supervivencia, si nos damos cuenta, autores, los diferentes técnicas, los diferentes procedimientos que encontramos, que hacemos, nos damos cuenta que casi el nivel de porcentaje de falla va por ahí, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que una cosa bien hecha, y hablo desde el diagnóstico hasta el mantenimiento, porque hoy ya no solamente es cementación. Hoy la rehabilitación no termina en la cementación. Hoy la rehabilitación termina con el mantenimiento y seguimiento, ¿no? Entonces, si vemos los porcentajes de fallas son similares, eso nos llama la atención, porque si una metal cerámica tiene un porcentaje de falla de 1%, una circonia tiene 1%, entonces diríamos que el porcentaje de falla de una corona metal cerámico con una corona de circonio está en el mismo porcentaje de falla. Claro, pero ahí viene la pregunta. La pregunta sería, ¿qué te harías tú? ¿No? ¿Qué tú te harías? ¿El que requiere más desgaste de tejido y dura más? ¿O el que requiere menos desgaste de tejido que cada año está sumando esta longevidad? Entonces, nos damos cuenta, autores, que ya no es el material, ya no es la longevidad, es la habilidad manual y el conocimiento del dentista. O sea, la literatura apunta y dice, todo bien hecho en la indicación correcta tiene que durar, ¿no? Y creo que eso sería una conclusión, primera conclusión de esta charla. Todo bien hecho en la indicación correcta dura. O sea, ni siquiera tiene que durar, no, dura. Eso es algo que que, que no tendríamos que dudarlo. Entonces Pascal, después de hablar sobre esto, es un artículo muy filosófico, él termina con estas conclusiones que de verdad es un reto. Y miren, año 2019, ya estamos llegando al año 22, porque este año ya está dado, ¿no? No pasa de moda sus conclusiones. Y él dice que las coronas tienen indicaciones limitadas, ¿no es cierto? Tiene indicaciones limitadas. Entonces eso nos hace ver, doctores, que hay un cambio en la esencia de la rehabilitación oral. Importante la conclusión 3, que la habilidad del operador en técnicas directas. Y es aquí entonces que tendríamos que replantear cuáles son las competencias de un rehabilitador, ¿no? Y cuáles son las competencias de alguien que hace odontología restauradora. Porque Pascal está diciendo la habilidad del operador en técnicas directas. Entonces, hoy en día nos estamos volviendo más odontólogos restauradores que odontólogos rehabilitadores, ¿no? Es interesante. Claro, si no podemos discutir, dice doctor, pero al final todo el mundo rehabilita. Claro, todo el mundo rehabilita, pero entonces si todo el mundo rehabilita, ¿cómo le llamamos a la rehabilitación oral, no? Ahí hay mucho que discutir, doctor, hay mucho que discutir. El punto 4 que no está puesto habla de lo digital, habla que tenemos que subirnos a lo digital. Y el punto 6 habla sobre el uso de los materiales rígidos en áreas dinámicas, ¿no es cierto? En áreas donde los músculos manifiestan, donde los músculos ejercen fuerza. Y es interesante esta propuesta que todavía sigue siendo un reto, ¿no es cierto? Poder llegar a pensar como Pascal, donde él dice que el sector posterior deberíamos colocar materiales que se puedan comportar como los dientes, con esas propiedades de los dientes. Y cuando ponemos a la cerámica y a la resina, uno se pregunta, ¿quién se comporta como el diente más? No, y hay también mucho que discutir. Y me gusta estas directrices, ¿no? Son las nuevas directrices que deberíamos tomarlas y ponerlas en práctica
cada vez que vamos a tratar un diente. Posponer la primera restauración. Eso sería un cambio. Tú dices, Roberto, pero no vamos a hablar de preparaciones. Claro que vamos a hablar de preparaciones y este es el primer punto. El primer punto sería no prepares, ¿no? Ese sería el primer punto. No prepares. Intenta no preparar. Posterga esa preparación. Intenta hacer algo más mínimamente invasivo. Trata de usar materiales como estas resinas infiltrantes, ¿no es cierto? Que ya no se está cavitando, ¿no? Todo es por microfiltración. Trata de usar a la prevención. Dale una oportunidad más al diente. Pospon la primera restauración lo más largo posible. Mejora tus métodos de diagnóstico para que no decidas a la ligera encavitar un diente. Y cuando hablamos de mejorar los métodos de diagnóstico, nos referimos a magnificación, una magnificación verdadera, doctores. Roberto, ¿cómo sé yo que es una magnificación verdadera? Ya, de los $1,000 para arriba. Ya está, ya, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cómo sé yo que es una, ya, $1,000 para arriba? Ya, $1,000 para abajo no es tan buena, ¿no? Magnificación. Segundo, transiluminación. Importante la transiluminación. Importantísimo la transiluminación, ¿no es cierto? Y, y las técnicas de detección de caries. Y hoy tenemos lámparas que vienen unas luces especiales, ¿no es cierto? Hoy en día la fluorescencia está siendo parte para que nuestro diagnóstico sea precisa, ¿no es cierto? Para que nuestro diagnóstico diga realmente hay un problema aquí. Utilizar métodos menos agresivos, entonces en la excavación. ¿A qué nos referimos? Magnificación, ¿no es cierto? Al tener magnificación, el diámetro de la fresa se reduce. También podría ser abrasión, ¿no es cierto? Hoy tenemos una gama de arenadores para boca. ¿Cómo diferencia un arenador de boca, doctor, con un arenador de laboratorio? El arenador clínico se combina con agua, ¿no? Eso hace que no haya partículas en el aire. Claro que hoy en día ya eso no es un problema debido a la cantidad de protectores faciales que estamos usando, ¿no? Que haya algo en el ambiente, sí, pero piensa el paciente que también va a poder aspirar esas partículas. Entonces, para que estas partículas no estén en el ambiente, se combina con agua. Entonces, estos nuevos arenadores o aparatos que botan combinado con agua están haciendo la posibilidad de hacer cavitación sin fresa y sin anestesia, ¿no es cierto? Es interesante este tipo de aparatología que está viendo. O si no, usar motor eléctrico, tener control de las revoluciones, ¿no es cierto? Si yo sé que estoy en un tejido blando, que es la dentina, bajo a 100,000, 80,000 revoluciones por minuto. Si yo estoy en una dentina reblandecida, tengo que bajar a 20,000 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Y eso creo que es una obligación del rehabilitador, tener un motor eléctrico. Doctor, ¿y por qué debo tenerlo? Bueno, pregúntale a un endodoncista porque tiene un localizador de ápice, ¿no? Es la misma respuesta. O sea, la respuesta es sencilla. Porque un ortodoncista tiene 18 alicates. Esa misma razón es porque tú tienes que tener un motor eléctrico. Esto no es negociable, porque son las nuevas directrices. Reducir la cantidad de pérdida de estructura dental mediante la preparación. ¿A qué nos referimos? Ya no usar fresas de cinta negra ni de cinta verde, ¿no es cierto? Son fresas que pueden microfracturar los dientes. Y motor eléctrico. Mejorar el sellado. ¿Cómo uno puede mejorar el sellado? Con cementación adhesiva, con materiales adhesivos. Es la mejor forma de mejorar el sellado. Otra cosa, trabajando supragingival. ¿Por qué mejoras el sellado? Porque tú puedes observar, ¿no es cierto? Y si está infragingival,
tú tienes que hacer elevación del margen gengival, ¿no es cierto? Recurrir a los materiales dentales y hacer técnicas nuevas que hacen que tú puedas tener control del sellado. Y usar propuestas más conservadoras con respecto al reemplazo, al mantenimiento. ¿Qué significa este punto, autores? Este punto significa que si hay algo que tú puedes hacerlo durar más, no lo cambies todavía. Y si lo cambias, cambia ese segmento. Roberto, ¿a qué te refieres? Me refiero que si hay una resina antigua, pero solamente un segmento está filtrado, tienes que cambiar ese segmento. Si hay un puente antiguo que se fracturó, no cambies el puente, solamente repara esa parte fracturada. A eso es lo que apunta Pascal, ¿no es cierto? Claro que es un reto porque hace cambios a nuestros pilares, pero de eso se trata, ¿no es cierto? No solamente la modernidad viene en los celulares, no solamente la modernización de las cosas está en la computadora, está en los conceptos, ¿no es cierto? Y estos conceptos tienen que ser validados en la literatura. Entonces, cuando ponemos en práctica, autores, y hoy en día, en, en esta, ¿qué llamamos? Odontología post-COVID, ¿no es cierto? No sé usted cómo lo ve. eh, la odontología post-COVID ha traído, yo siento que ha traído dos cosas. Primero, pacientes que, pacientes que dicen, doctor, solamente quiero que me haga este segmento nada más. Este segmento nada más. Nada, solamente quiero este segmento, no quiero que trabaje más. Y eso ha roto muchos protocolos oclusales que deberíamos ponerlos en práctica porque así aprendimos, ¿no es cierto? Pero claro, esta odontología hace que el paciente venga por la emergencia. Solamente quiero esto, doctor. Y otro grupo de pacientes que dicen, doctor, solamente tengo esta cantidad de dinero, no puedo invertir más, no puedo invertir más. Y eso no sé si ustedes, pero está pasando muy frecuentemente, ¿no? Entonces tú tienes pocas balas para muchas situaciones. Entonces, pienso que la circonia está siendo un material interesante para estas situaciones, ¿no? Eso será motivo de otra charla. Yo creo que la circonia está siendo interesante para suplir necesidades específicas. Hoy no vamos a hablar de circonia, pero hoy esta generación de la circonia nos está dando nuevas posibilidades. Y hoy en día el rehabilitador cada vez se está volviendo más periodoncista, ¿no es cierto? Cada vez estamos ampliando algunas de nuestras capacidades, porque ya no podemos darnos el lujo de traer a un periodoncista. Hoy este COVID ha hecho que replanteemos los protocolos, entonces podremos hacer una pequeña cirugía inmediatamente el aislamiento y proceder a las preparaciones, pero son preparaciones nuevas como está viendo, ¿ve? Son preparaciones que rompen el protocolo convencional. Porque antes nos decían, tú tienes que sacar todo el material que usted va a usar de base, tienes que retirarlo. Hoy en día ya no es más ese paradigma, hoy más bien es lo contrario, pon material para que te apoyes en eso. Entonces, mire cómo cambió. Y este procedimiento le llamamos elevación del margen gingival, ¿no es cierto? Elevación del margen gingival. Procedemos a la impresión antes que se cierre el colgajo, ¿cierto? No va a tomar impresión con el colgajo puesto. Y, y, y como dice Pascal, la habilidad manual. Cada vez el dentista se está volviendo un técnico dental, ¿no? Cada vez está haciendo pequeñas cosas. Creo que rehabilitaciones íntegras manda laboratorio, ¿no? El laboratorio también se ha modernizado. Nosotros trabajamos con Daniel Valverde y, y, y hemos hecho un flujo interesante, pero también hay un grupo de dentistas que casi lo unitario
dice, no, doctor, yo voy a manejar, porque hoy tengo habilidad manual para manejar las resinas y me parece una forma eh, de poner el reto, ¿no? Porque hoy ya somos más técnicos dentales. Y bueno, y antes de que el tejido logre cicatrizar, ya la restauración está puesta, bien sellada, bien pulida. Entonces, esto nos hace pensar, doctores, la siguiente pregunta. Roberto, ¿hasta qué punto estas preparaciones expulsivas se indican? O sea, ¿cuál sería el ámbito para poder hacer estas preparaciones y hasta qué punto todavía las preparaciones paralelas, coronas, se tienen que hacer, ¿no? La discusión sigue, doctores. Nosotros, como le digo, con el doctor Gustavo y todo el equipo, siempre estamos revaluando los conceptos y, y el que nos va a dar no la respuesta, por lo menos la dirección, porque hoy no hay una respuesta porque esto está cambiando. A eso me refiero. O sea, no podemos decir porque algo duró, hay que hacer eso, no, porque hoy hay materiales nuevos. Entonces, si yo tengo el pensamiento de decir, porque esto dura, lo hago, dale oportunidad al Vita Suprinity, dale oportunidad, o sea, dale oportunidad a los nuevos silicatos que está viendo. Estos silicatos tienen 3 años, 2 años, un año, y si tú piensas y te guías por la duración, nunca vas a poder usar algo nuevo. Eh, a eso me refiero, ¿no es cierto? Hay materiales nuevos con propiedades mecánicas interesantes, propiedades adhesivas que han hecho que las preparaciones mínimamente invasivas sean una realidad. Pero Roberto, una preparación mínimamente invasiva, ¿cuánto tiempo tiene en la literatura? En la literatura escrita tiene 11 años, ¿no? 11 años. El artículo de Daniel Edelhoff, que vino a Arequipa, ¿no es cierto?, también en un congreso internacional. Él es uno de los pocos que ha publicado un seguimiento, ¿no? Con una metodología seria, 10 pacientes y tiene 11 años con preparaciones mínimamente invasivas. Por lo tanto, tenemos que ser parte de esto. Entonces, ¿quién yo diría, quién es el que va a determinar hasta qué punto hago una preparación mínimamente invasiva, hasta qué punto combino mínimamente invasiva con alguna retención mecánica y hasta qué punto sigo haciendo preparaciones retentivas? Todo está en la oclusión, todo está en la oclusión, ¿no? La oclusión pienso que ha vuelto a despertar. Es la cuestión de tiempo, ¿no? Un momento hubo un boom de los biomateriales, que está bien. Después vino la ola adhesiva y era cuestión de tiempo, porque, ojo, doctores, los biomateriales, los adhesivos, en un ambiente desequilibrado no funcionan. Esto ya está clarísimo, ¿no es cierto? Y por eso se da un despertar de la oclusión, también con una nueva visión, ¿no? No una oclusión natológica, y ahí también podríamos discutir, pero es una oclusión distinta debido a los diferentes estudios de elemento finito que se ha visto, que ha roto algunos paradigmas que todavía algunos muestran en oclusión, pero bueno, ese es otro tema para hablar. Pero es realmente la oclusión la que determina qué preparación usted va a hacer. ¿Saben por qué, doctores? Porque tenemos que entender que nuestra boca es una máquina de fuerzas. Y si usted no sabe disipar estas fuerzas, equilibrarlas, contenerlas, el material va a tener una fatiga, ¿no? Y por el grosor de esta fatiga puede producir una fractura o puede producir una descementación, una descementación. Entonces,
muchas veces las rehabilitaciones retentivas te perdonaban un poquito de oclusión, pero esta rehabilitación mínimamente invasiva no te perdona nada, no te perdona nada. Entonces eso, aló, me dicen que el audio se fue. A ver, doctor Rubén, ¿me ayudas? Acá me mandaron un mensajito diciendo que el audio está, a ver, ¿cómo hacemos? Un reto, chicos, déjenme ver, vamos a ver. Hola, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me ayudan, chicos? ¿Estamos bien? Si alguien me escribió al WhatsApp y me dijo que el audio se fue, ¿ahora sí? Ok, súper. Yo estoy viendo el chat del Zoom, no sé cómo va, no sé cuántos somos, pero ahí vamos. Entonces, doctores, la oclusión importantísima la oclusión. Entonces, la oclusión tiene varias aristas y una de las aristas, pienso yo, es conocer el acto masticatorio. Hoy nos dimos cuenta que la oclusión no solamente es la desoclusión. Y reconozco, no sé usted, pero reconozco que nuestra enseñanza de oclusión ha sido más pensando en la desoclusión, más no una oclusión pensando en la masticación, porque de masticación poco sabemos, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, imagínense que alguien de la familia, pues, ¿no? Necesita un neumólogo y usted lo lleva a un neumólogo y el neumólogo dice, mira, no sé mucho de pulmón, ¿ah? No sé mucho de respiración, sé poquito. Tú dirás, no, yo no necesito a alguien, yo necesito a alguien que domine. Entonces ahí viene la pregunta, ¿realmente el rehabilitador cuánto conoce de masticación? ¿Qué procesos, vías, ¿no? De conexión del ligamento periodontal, propulsión, nocicepción, termocepción, mecanocepción, cómo es estas, siempre voy a acordarme al maestro Gerson Paredes, estas vías trigeminales, ¿no? Tuve el placer que me enseñó oclusión y de verdad nuestro conocimiento de la masticación es muy limitado, ¿no es cierto? Será por eso que luchamos con este tipo de preparaciones. Entonces, en resumen, doctores, diríamos que la fuerza muscular, ¿ya? Siempre va a ser más o menos 3-1. O sea, lo que en posterior se dé, sea 400, 600, 800, en sector anterior va a ser un tercio. Ya más o menos, porque es aquí donde uno tiene que dividir y decir, los materiales que se manejan en el sector anterior son distintos al sector posterior. ¿Por qué podríamos hablar de esta distinción? Debido a la fuerza muscular, ¿no es cierto? Y la literatura, que sigue siendo, doctores, sigue siendo muy amplia, dan rangos de fuerzas masticatorias, fuerzas oclusales, fuerzas musculares hasta 1200 newton, ¿no es cierto? Es de verdad. Entonces ponemos nosotros extremos, 400 a 800, aunque ahora que estábamos revisando los artículos, ha aparecido uno que dice que puede llegar hasta 1200 newton de fuerza. Ahora, estas fuerzas son momentos, ¿ah? No es en todo momento, son momentos porque hoy en día los pacientes están muy preocupados, están tensos y este hábito de apretar los dientes ya no solamente es nocturno, diríamos que es diurno y constante. Es por eso que la incidencia de fracturas dentarias está aumentando, es porque hoy el paciente está más estresado, ¿no es cierto? Y esto tiene también que ver mucho con el biotipo, ¿no? La fuerza muscular, como la literatura dice, también va a depender del biotipo. No es lo mismo hablar con un dolicocéfalo, ¿cierto? Que hablar o enfrentarnos a un braquicéfalo. Y esto en implantología se vio mucho, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de implantes que se va a usar en un braquicéfalo puede variar
¿sí? Se va a usar en otro biotipo. Ya esto podemos sumarle, o no sé, ya da miedo hablar del sexo, ¿no? No sé si llamamos del sexo, del género, de lo que se identifica, mejor no nos metemos, pero esto va a variar entre varones y damas, ¿no? Esto va a variar. Sabemos que una dama, la fuerza muscular disminuye y tiende a disminuir, ¿no? Si vemos este cuadrito, vemos que la fuerza muscular de una dama tiende a disminuir, mientras que de un varón no. Y también tiene que ver mucho la edad. No es lo mismo trabajar en un paciente joven que un paciente que le llamamos, que tiene mucho kilometraje, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo trabajar en un paciente que no tiene hábitos parafuncionales, un paciente que tiene hábitos parafuncionales. No es lo mismo trabajar en un paciente que tiene antagonista, dentición natural gastada, dentición con prótesis fija. Miren la cantidad de factores a considerar. Por eso es muy difícil que podamos llegar a una conclusión y decir, doctor, entonces, ¿qué material uso? No, no, es una pregunta, es una pregunta muy, ¿cómo le podríamos llamar? Muy atrevida, una pregunta muy atrevida para la cantidad de factores que tenemos que evaluar. Esa es nuestra tarea, doctores. ¿Sabe por qué? Porque depende esto de la preparación. Hoy la preparación no solamente es en base a un material, que antes lo era. Hoy hay una infinidad de materiales. Por eso pensamos que el rehabilitador tiene que ser un poco de investigador, un poco de odontología restauradora, un poco, ya tiene que estar ampliando y meternos mucho al biomaterial, mucho al biomaterial. Entonces, como le dije, esto es uno de los últimos artículos que ha hecho una revisión de la literatura con respecto a la fuerza muscular, y hay muchos artículos que refieren que la fuerza muscular es 1200 newton. Roberto, ¿y por qué tengo que entender esto? Es que tú tienes que entender la biomecánica del diente, cómo el diente absorbe las fuerzas. No tenemos que entender cómo el material se comporta las fuerzas. Ese es un camino que todavía no deberíamos recorrer. El primer camino tendríamos que preguntarnos cómo se comportan los dientes frente a las fuerzas. Es el primer conocimiento. Ver cómo las fuerzas están siendo disipadas porque no es el ligamento periodontal, porque así nos enseñó. ¿Quién es el tejido amortiguador? No. El ligamento periodontal la tiene fácil. El primero en recibir los 1200 newton es el esmalte y la dentina. Es el primero en recibir. La disposición de los prismas, la disposición histológica, la unión esmalte-dentina como el corazón del diente, hacen que este 1200 se disipe y llega al ligamento periodontal una fuerza disminuida. Entonces, tendremos que cambiar este paradigma, ¿no? ¿Quién es el primero en disipar las fuerzas? Los dientes. Los dientes se encargan de disipar las fuerzas para que éstas luego lleguen a la parte final que vendría a ser el hueso, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos haríamos sería, ok, Roberto, si el músculo puede arrojar valores de 1200 newton de fuerza, ¿cuánto soporta un diente? ¿Cuánto puede soportar un diente? Son cosas que deberíamos nosotros conocerla, ¿no es cierto? Deberíamos tener al tanto de esto. Bueno, para eso está la literatura, ¿no es cierto? Para ir donde ella y poder empezar a buscar. Y como todos saben, cuando ponen a prueba los materiales dentales, ¿no es cierto? Les hacen fuerzas compresivas
hasta que se fracture, ¿no? Hasta que se fracture. Y siempre el grupo control va a ser un diente intacto, ¿no es cierto? Va a ser un diente intacto. Por eso vemos aquí, dice diente íntegro, ¿no? Un diente intacto. Entonces, mire, doctores, mire la fuerza que soporta un diente. 2.900 newton. Sí, Roberto, pero hay una desviación estándar. Ok, vamos a quitar la desviación estándar. 2.500 newton de fuerza. Esto es importante, autores, entenderlo. La fuerza muscular tiene picos de 1.200 newton de fuerza. Y un diente tolera 2.500 newton de fuerza. ¿Qué significa, autores? Que nunca un músculo va a fracturar un diente. Nunca. O sea, eso olvídalo. Eso no va a pasar. Un diente sano, íntegro, soporta más del doble de la fuerza muscular. Entonces tú me dices, Roberto, pero yo estoy viendo que hay microcracks, yo estoy viendo que hay fisuras. Es por otra razón. O sea, ha habido un factor que ha hecho que el diente disminuya en su resistencia. Eso es lo que hoy tenemos que evaluar. La preparación apunta a eso. Ya la preparación no solamente apunta en conseguir retención, soporte, estabilidad. No, ya no son esos principios. La preparación primero tiene que apuntar a saber cómo es el comportamiento del diente y que mi preparación tiene que continuar este comportamiento. Y ahí aparece el concepto de los bioemulation, ¿no? De bioemular. El material que nosotros ponemos tiene que bioemular, no solamente color, no solamente desgaste, sino comportamiento biomecánico. Entonces tenemos escenarios, autores, tenemos escenarios, como les dije, son muchos factores de evaluar, y no vamos a poder discutir todos los escenarios. Nosotros con el equipo, con el doctor Gustavo y el equipo que tenemos motores, tenemos 5 escenarios y solamente vamos de un escenario, ¿no es cierto?, del comportamiento biomecánico, que es el más importante para determinar si hago una directa, hago una indirecta, esta indirecta, qué principios debe seguir. ¿Ok? Entonces, como bien sabemos, doctores, no queremos discutir, doctores, pero hoy, cuando hablamos de los puntos A, B, C, hoy ya no hay punto C, ¿no? Eso ya lo vemos en la literatura. A, B, C, ya no hay A, B, C. Hay punto A, B. Eso ya se ha visto. En una oclusión de una persona normal hay contactos dentarios. Ya alguna literatura ni los nombra, ya ni les pone nombre, porque eso también ha cambiado un poco. Pero casi están 2 contactos. En algunos esquemas oclusales que vemos, doctores, están 2 contactos, y en esquemas oclusales desequilibrados, donde no hay una buena relación intermaxilar, se está encontrando un contacto, ¿no es cierto? Roberto, no te entiendo a qué te refieres. Me refiero a esto, ¿no es cierto? Cuando vemos el encuentro de 2 vertientes, ¿no? El encuentro de 2 vertientes va a ser 2 vertientes como estos, ¿no es cierto? Como estos 2 y como este, ¿no? Y ya no hay uno más. Eso es así, ¿no? Entonces, este tipo de contactos que se dan, doctores, son los que van a disipar las fuerzas, son los encargados de disipar las fuerzas. Entonces tendríamos que analizar cómo es el esquema oclusal del paciente, o sea, cuál es su relación intermaxilar, 1-1 o 2-1, ¿cierto? Ya hemos ido con la fuerza muscular. Ahora el segundo punto sería, ok, ahora vamos a ver cómo está distribuido los dientes, porque los dientes son los que se van a encargar de disipar
las fuerzas, ¿no? Los músculos hacen la fuerza y los dientes van a hacer tangibles estas fuerzas. Entonces, ¿cuál es tu disposición intermaxilar? 1-1, 2-1. Porque casi una relación 1-1, ¿no es cierto? Hay reglas que no se van a cumplir. Entonces, este libro, que sería bueno leerlo, es un libro muy bueno, ¿no es cierto? Habla sobre el origen de las lesiones cervicales no cariosas, ¿no es cierto? Y sus primeros capítulos habla de la biomecánica que sufren los dientes, hacen elemento finito en estos escenarios, ¿no es cierto? Cuando hay un equilibrio cruzal y cuando hay un desequilibrio cruzal. Llámese equilibrio cruzal cuando hay contactos simultáneos bilaterales, ¿no? Así le llamamos, no nos complicamos nosotros, contactos simultáneos bilaterales, y cuando lamentablemente hay un contacto, ¿no es cierto? O cuando lamentablemente los contactos no están bien distribuidos. Es más que evidente, ¿no es cierto? Es más que evidente en el gráfico cómo es el comportamiento biomecánico. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es tener dientes completos, ¿no es cierto? No solamente es tener dientes completos, es tener dientes completos bien interrelacionados. ¿Qué significa, autores? Que la primera opción sería la ortodoncia. Si tú quieres conseguir que estas fuerzas se disipen de manera correcta, la primera alternativa debería ser la ortodoncia. Claro, es lo ideal, ¿no? Estamos hablando de lo ideal, la recomendación. Quizás en la realidad esto va a cambiar, pero es evidente, ustedes están viendo cómo tenemos un esquema oclusal correcto, una relación intermaxilar adecuada, y si vemos la distribución, vemos que hay una relación 1-2. Mira aquí vemos que hay dientes, claro que hay dientes y completos, pero mire esa relación intermaxilar. Miren cómo a nivel cervical las fuerzas están por ahí, ¿no? Son las zonas de escape. Póngaslo, entonces cuando usted va a trabajar sobre estos pacientes, tú no puedes tratarlos como estos pacientes. Tú no puedes aplicar las reglas de este paciente en este paciente. Tiene que cambiar las reglas porque estás trabajando en una boca desequilibrada. Porque si tú pones reglas del paciente anterior, se va a despegar, se va a romper o va a causar alguna sintomatología. Y quizás nuestra culpa va a ser al técnico, ¿no es cierto? Entonces, autores, como venimos diciendo, el conocimiento de la oclusión se tiene que actualizar. El conocimiento de la oclusión tiene que ser con la misma intensidad de la adhesión, con la misma intensidad, con ese mismo hambre, ¿no? No sé si usted ha visto cuando sale un nuevo adhesivo, todo el mundo pregunta y todo el mundo pregunta del nuevo adhesivo. Sí, también tenemos que ver sobre el tipo de oclusión, porque cuando las fuerzas no están equilibradas, algunas reglas en la preparación tienen que cambiar. Y lamentablemente estas preparaciones van a tener que ser un poquito más invasivas. Entonces diríamos, ¿en quiénes vamos a practicar preparaciones mínimamente invasivas? En pacientes con bocas equilibradas. Ahí sí, doctores, todo lo mínimamente invasivo. Disilicatos 0,00.1 micras. Fresas, solamente Soflex y todo lo que vemos en Instagram. Claro, porque la condición oclusal es favorable. Pero si tú tienes esta condición oclusal, ten cuidado con lo que estás escuchando. Aquí los principios son distintos, porque las fuerzas están desequilibradas, por lo tanto los dientes se comportan de forma distinta. Roberto, no entiendo a cómo el diente se comporta. Nos referimos, autores, a lo que conocemos como flexión cuspidea. A eso nos referimos. Cuando hay
una organización dentaria correcta. La deformación dentaria, doctores, no afecta al esmalte, no afecta a la parte cervical, no afecta a la encía, no afecta al hueso, ¿no? Todo está equilibrado. Pero cuando las relaciones intermaxilares no son las adecuadas, estas fuerzas están aumentadas. ¿Ok? Y si sumamos a esto que los dientes puedan tener algún tipo de cavitación o algún tipo de restauración antigua, estas deformaciones, esta flexión cúspide va a aumentar. Es por eso que ahí sacamos, doctores, y vamos a estar todo este mes haciendo publicaciones con respecto a las amalgamas. Porque vuelvo a repetir, una amalgama en indicación correcta, en el paciente correcto, está bien. La pregunta es, si esa amalgama está en el caso incorrecto y está produciendo daño, si doctor, pues dura 20 años. Claro, está 20 años, pero ¿qué le está pasando al diente? Por eso Pascal, doctores, hace este artículo, que es otro de los que tiene que leer. Nosotros tenemos un grupo de Telegram donde están estos artículos, están en castellano, si hay un problema de inglés. Él habla que la flexión cuspidia, ¿no es cierto? La flexión cuspidia, que un diente normal, más o menos es de 2.7 micras, ¿no es cierto? 2.7 micras es una deformación cuspidia que no se puede ver a nivel con sus ojos, no es imposible poder observarla. Pero cada vez que se va cavitando los dientes, ven cómo la deformación dentaria incrementa. Casi 150 veces más. Interesante, otros. Y miren, esto es genial, doctores. Miren esta situación clínica. Una situación donde se ha afectado el reborde mesial y el reborde distal. Y yo me acuerdo, cuando era estudiante, me decían, ya tienes reborde mesial, ya tienes distal, únelo de una vez, únelo. Pero nos damos cuenta que dejar el reborde central, ¿no es cierto?, el slot, es mucho mejor, es 100 veces mejor que hacer una cavidad hemiore. Entonces, Pascal, ¿qué dice? Trata de reducir el desgaste, gasta lo que necesites, ya no hagas nada de forma preventiva, limítate al área del problema. Entonces, uno podría decir, bueno, Roberto, entonces voy a hacer 2 clases 2, voy a cobrar por 2. Claro, porque tu conocimiento tiene un costo. La peor situación clínica que puede tener un diente es una hemiode. Es la peor situación clínica. Entonces, escúcheme. Doctor, si tengo una hemiode en un ámbito equilibrado, en una oclusión equilibrada, podría decirle que haga directa. Podría decirle refuerza con fibras la parte basal, ¿no?, de la dentina interaxial, refuerza con fibras y hace una directa. Pero la misma condición en un paciente con desequilibrio oclusal, usted no puede hacer una directa, no puede hacer, porque ahí las fuerzas están desequilibradas. ¿Entendió ahora? Ese es hoy el análisis que tenemos. ¿Cuál es el ámbito oclusal donde usted va a preparar? No solamente es, doctor, tengo este diente, ¿qué hago? Ya no es así. ¿Cuál es el ámbito oclusal que usted va a llevar esa restauración? ¿Por qué, doctores? Porque vemos aquí que natológicamente, ¿no es cierto? Natológicamente, los surcos y fosas eran aquellos elementos de desoclusión, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Hemos aprendido mucho eso sobre los factores de la desoclusión y todo el mundo
tenía que aprenderse la brújula, ¿no es cierto? Teníamos que aprendernos sobre el surco de protrusión, de laterotrusión, ¿no es cierto? Y veíamos los diferentes colores que nos decían, pero hoy los surcos y fosas toman otra función. No solamente son elementos de desoclusión, son más que eso. Los surcos y fosas son elementos que amortiguan las fuerzas. Dios puso, Torres, Dios puso un sistema para que pueda amortiguar estos 1200 newton. ¿Por qué un surco tiene esa anatomía? ¿Por qué está dispuesto de tal forma? Un surco, cuando se hacen los cortes, vemos que un surco termina más próximo en una dentina. Diríamos que la dentina está más expuesta en un surco que en una punta cúspide, ¿no? En una punta cúspide el esmalte tiene un grosor, en un surco casi no hay dentina. Y no por la desoclusión, ¿ve? Esa es la oclusión que nos enseñaron, todo pensando en la desoclusión. No, la oclusión es más que desocluir. Entonces, los surcos y fosas, autores, son los amortiguadores, el primer frente de amortiguación de las fuerzas. Y estos surcos, ¿no es cierto?, y fosas, que los encontramos distribuidos de esta forma, están limitados por dos cadenas de concreto puro, del tejido más duro del cuerpo humano, de adamantium, ¿no es cierto? Los rebordes marginales, dos pilares que unen a las cúspides cuidando que esta flexión sea tolerable. A esta periferia de esmalte, autores, es lo que se le llama hoy en día el efecto raqueta de tenis, ¿no es cierto? Mientras que tengamos este anillo, autores, hoy lo llamamos el bioring, ¿no es cierto? El bioanillo, este anillo de seguridad, todo lo que uno puede colocar se va a mantener. Escuche, mientras que tengamos este anillo de seguridad íntegro, todo lo que coloquemos se va a mantener en bocas equilibradas. Ese es el punto, doctores. Ese es el punto, en bocas equilibradas. Doctor, o sea, este bioring en una boca desequilibrada, tenga cuidado, doctores. Tenga cuidado porque ahí las fuerzas están aumentadas, ¿no es cierto? Es por eso que usted va a ver que hoy las preparaciones mínimamente invasivas casi no tienen un diseño tan planimétrico y perfecto como era cuando preparábamos una metálica, ¿no es cierto? Preparar una restauración metálica era arte, era destreza manual, era experiencia. Hoy preparar una preparación mínimamente invasiva es conocimiento de oclusión, es conocimiento de adhesión, conocimiento, o sea, mire cómo cambia. Cada uno en su escenario, entonces requiere requisitos. Entonces, estas preparaciones mínimamente invasivas tendrán un muy buen pronóstico en bocas equilibradas, ¿ok? En bocas equilibradas. Y un pronóstico reservado en aquellas situaciones donde lamentablemente la relación intermaxilar, la presencia de guías, la oclusión mutuamente protegida no esté presente, tenga cuidado, tenga cuidado. Ahora, doctor, es otro punto que tenemos que poner, que tenemos que sumar, es que la flexión cuspidia, ¿no? Este efecto raqueta de tenis está dado con cierto grosor de tejido, con cierto grosor. Porque acá podríamos decir, ay, mira, Roberto, pero ahí está el bioring. Claro, pero si usted afina la vista, vemos aquí unos crack, ¿no? Si se da cuenta, mire, hay unos crack. Es aquí entonces que el equipo comenzamos a analizar por qué en un paciente joven
16, 17, 18 años, no hay presencias de microcracks, y porque un paciente 22, 28, 30, dientes íntegros, hay microcracks. ¿Y saben qué? Lo que pasa que el tejido, el esmalte, debe tener un grosor para que pueda soportar esta flexión cuspidia. Pero si el paciente empieza a consumir bebidas ácidas, empieza a tener una dieta ácida, empieza a tener reflujo gástrico, los ácidos van a empezar a erosionar este esmalte, doctores. Va a empezar a adelgazar el esmalte. Tengo un diente íntegro, claro, pero ¿cuál es el grosor de ese esmalte? Tengo un diente íntegro en una boca equilibrada. Ok, pero tenemos que analizar ahora un tercer factor que vendría a ser la dieta. Porque si hay una dieta ácida, ¿no? Vamos a un factor ácido mejor, químico, ¿ya? Porque aquí podemos también discutir mucho sobre los ácidos. Puede ser intrínseco, puede ser extrínseco, puede ser eh, alternado. Hay mucho, se habla mucho de eso. Presencia química, ya en general química. Está adelgazando el grosor del esmalte, y el esmalte con el grosor es el que evita la flexión, y cada vez que se va adelgazando este esmalte, el diente va deformándose más. Y tanto es esta deformación que mire esos microcracks, doctores. Miren esos microcracks. Entonces, la cosa, autores, hoy en día no solamente es pensar, doctor, ¿y en qué material pongo? No es así hoy en día. Hoy tenemos que analizar ámbito oclusal, ¿no es cierto? Tenemos que analizar integridad dentaria, presencia de ácidos o química. Todo esto, doctor, nos va a llevar, porque si yo tengo un diente que tiene microcracks, si yo no me percato de esos microcracks, mi restauración puede apresurar, puede adelantar una futura fractura, o puede hacer que esta deformación ósea incremente. Es por eso, doctor, que dice Pascal, mejoremos nuestro diagnóstico, doctores. Y siempre, doctores, yo no voy a hablar del equipo porque el equipo no. Siempre hago este ejemplo. ¿Cuántos diagnósticos tiene el periodoncista para la encía? No, cada año saca el consenso europeo, ¿no? ¿Lo has visto? Ya sale un nuevo consenso, y tú ves, wow, su cantidad de diagnósticos para la encía es espectacular, admirable. ¿Cuántos diagnósticos sucursales tenemos? Son patológica, doctor. Todo generalizado en una, ¿no? Eso es, doctor, eso es nuestro nuevo trabajo, ¿no? Empezar a estudiar más la oclusión, y que nuestro diagnóstico sea más preciso, porque hoy tenemos muchos problemas, se están sumando, no solamente fuerza, químicas, hábitos. Entonces, tenemos que mejorar nuestro diagnóstico, porque con un buen diagnóstico vamos a hacer un buen tratamiento. Por eso Didier, doctores, se encarga de estudiar mucho un análisis estructural, ¿no es cierto? Estructural. O sea, ya no solamente estamos viendo niveles, oclusión, hábitos, dieta, pH salival, reflujo, ese sería otro frente que debemos estudiar. Y ahora nos toca evaluar el diente estructuralmente, ¿no es cierto? Individualmente. Y este concepto es bien conocido sobre cada vez que cavitamos nosotros vamos disminuyendo, ¿no es cierto? Vamos disminuyendo la resistencia dentaria. ¿Qué significa? Significa que cada vez que tú vas cavitando, esa fuerza, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de 2500 newtons. ¿Se acuerdan que dijimos, quizás los amigos que se están integrando
decíamos que la fuerza muscular, que un músculo en la peor situación es de 1200 newton. Un diente íntegro soporta 2500 newton. ¿Ok? Pero cuando empezamos a cavitar los dientes, doctores, la resistencia del diente va disminuyendo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que cada vez que cavitamos un diente, lo condenamos. Qué interesante, doctores. Interesante porque me enseñaron a cavitar a mí, ¿no? Cada vez que tú cavitas un diente, estás llevando una zona crítica al diente, siendo la MOD la situación más delicada de un diente. Una MOD lleva a un diente a soportar 700 newton de fuerza. 700, mire, doctores, a 700 newton. Mire cuánto bota el músculo, ¿se acuerda? Cuánta fuerza muscular. Es interesante, doctores. Entonces, esta es la explicación por qué los dientes se fracturan. Porque lo hemos cavitado, porque el diente no se cavitó solo, ¿no? Claro, no, pero fue la caries. No, no, fue el dentista, porque no enseñó a prevenir eso. No educamos a la población. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Más prevención y menos adhesión. Eso lo tendríamos que decir. Más prevención, menos adhesión. Más prevención, menos disilicato. Más prevención, menos circonia. Pero nos gusta eso. Entonces, doctores, la magnificación y la reducción de nuestros instrumentos rotatorios y el control de la velocidad es importantísimo en esta era que el conocimiento ya nos muestra, doctor. Entonces, ¿te imaginas un MOD en una boca desequilibrada donde las fuerzas están incrementadas? Por eso yo les digo, un MOD es distinto en una boca equilibrada, dientes completos, guías presentes, relaciones intermaxilares correctas, a un MOD en una boca sin guías. Dos situaciones distintas. Entonces no se puede preguntar, doctor, ¿qué haría aquí? No, no, dime el ámbito oclusal. ¿Tiene guías o no tiene guías? Primero, ¿cómo está su relación intermaxilar? ¿No? ¿Tiene pilares? O sea, ¿ese diente está acompañado con dientes adyacentes o no? El ámbito oclusal primero. Entonces, la MOD, doctores, rompe este anillo de seguridad, ¿no? Rompe este anillo de seguridad. Por lo tanto, pone al diente en una situación crítica. Que sumamos los factores que hablamos hace un momento, como fuerza muscular, antagonista, género, edad, puede llevar a una situación irreversible, ¿no es cierto? Irreversible. Y ahí viene, autores, yo sé que el tiempo ni siquiera nos va a alcanzar para poder discutir. Entonces ahí viene la pregunta. Si ves una amalgama, 30 años, y ves los rebordes fisurados, ¿la cambias o no la cambias? Todo está 30 años. Sí, pero mire esos rebordes. Tienen fisuras. ¿Qué prefieres? ¿Esperar 30 años y poner un implante? ¿O cambiar de manera preventiva por las fuerzas? Acuérdense, doctores, que la oclusión es dinámica. La oclusión no es estática. La oclusión de 20 años no es la misma en 40 años. El esmalte tiende a disminuirse. ¿Cuánto? De 35 a 50 micras al año. 35 a 50 micras al año. Esa amalgama puesta hace 20 años atrás era otra condición del esmalte. En estos 20 años, ese esmalte ya no es el mismo. La fuerza muscular ha aumentado. Por eso, doctores, para no entrar en más discusión, decimos, cada vez que tú cavitas un diente,
aumentas el riesgo de fractura, autores. No se olvide, cada vez que usted cavita un diente, aumenta el riesgo de fractura. Y el inicio de la fractura es el síndrome del crack dentario, cada vez más, con cada vez más incidencia, ¿no es cierto? No sé ustedes, pero hoy en día muchos pacientes con síndrome del crack, muchos pacientes con dolores atípicos, doctor, no sé, cuando muerdo me duele. Y haces la prueba del algodón, ¿no? Tienes que cortar un algodón lo tienes que cortar al tamaño de la carita oclusal, y el paciente tiene que morder uno por uno, uno por uno. Y donde siente molestia, poner magnificación, transiluminación y decir, tú tienes un problema. Porque, doctores, muchos pacientes están viniendo con dolores al masticar y tú no encuentras ni cal, no encuentras nada. Hay que mejorar la técnica de diagnóstico, como dice Pascal, ¿no es cierto? Porque estos crack, doctores, es el inicio de una historia triste, de un final triste. Es el inicio de una historia cantada. Entonces, doctores, el análisis estructural básicamente va a los rebordes marginales, ¿ok? Va a los rebordes marginales, básicamente. Los ojos tienen que ir a los rebordes marginales. Ok, entonces ya tenemos el ámbito, doctores, de nuestro diente, ¿no? No podemos hablar de preparaciones si no teníamos el ámbito, ¿no? Creo que sería incorrecto mi presentación si yo le digo talla así, talla así. No, no, no. Lo importante es el diagnóstico oclusal, el ámbito, ¿dónde está ese diente? El análisis estructural individual, ¿no? Individual, después de estudiar el contorno, disculpe, el entorno, ¿dónde está este dientecito? ¿Ok? Entonces, como sabemos ahora que los dientes tienden a abrirse, ¿no? Tienden a abrirse. Flexión cuspidea. Hay una cúspide que tiene una anatomía que hace que los dientes se engranen, ¿no? Zona dadora, zona receptora. Ya, este engranaje hace que los dientes tengan la flexión. Los rebordes marginales son los que limitan esta flexión, pero al perder estos rebordes, estas cúspides tienden a abrirse más. Y mayormente lo van a hacer en oclusiones desequilibradas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de mi preparación? El objetivo de mi preparación sería cubrirlas. Perfecto, cubrirlas, claro que sí. Es por eso que una corona, doctores, está mucho, mucho tiempo. Es por eso que una corona sería la alternativa. Claro, desde el punto de vista mecánico podríamos decir que sí, porque ¿qué está haciendo una corona? Está evitando que las cúspides se abran. Perfecto, pero ahí viene la pregunta. Si tú tienes unos cracks en rebordes marginales, tienes un MOD, ¿tú te harías una corona? Yo ni loco me haría una corona. ¿Cómo me hace una corona si tengo un MOD? Entonces, ¿qué dice Edelhoff? Edelhoff dice que cada vez que nosotros hacemos una corona, hay una remoción de más del 70% de estructura dentaria. Entonces, si estamos preocupados por la remoción del MOD, ¿cómo haríamos una corona, no? O sea, es como, ¿no? Y hablar del ambiente político, ya es como si sabes que estás mal y te vas a empeorar, ¿no? O sea, sabes que el MOD ha traído un problema, no vas a quitar todo el diente. Entonces, Roberto, ¿qué hacemos? Claro, aplicamos el mismo principio, pero en este caso, a nivel oclusal nada más. Mismo principio, la misma cobertura, pero simplemente la subimos un poquito, solamente a nivel oclusal, devolviendo el efecto BioRing, devolviendo el efecto raqueta de tenis, ¿no? Abrazando las cúspides. Entonces tendríamos esa situación, sabemos que esa situación es propensa a fracturarse, simplemente usted
tiene que abrazar las cúspides. Entonces, doctores, diríamos, en quienes sí tengo que hacer indirecta para abrazar cúspides, en oclusiones desequilibradas, oclusiones con ausencia de guías, planos alterados, relaciones intermaxilares inadecuadas. Ahí tiene que ser un poquito invasivo dentro de lo mínimamente invasivo. Roberto, pero yo he visto en Instagram que ponen fibras y hacen directas. Claro, pero ¿en qué entorno oclusal haría eso? En un entorno oclusal equilibrado. Presencia de guías, dientes adyacentes completos. Es el entorno oclusal. Y recuerde, doctores, las 3 patologías más prevalentes del Estado peruano: caries, gingivitis y maloclusión. El 90% de los peruanos tiene maloclusión. Usted tiene que ver nuestra idiosincrasia. Usted no puede ver el Instagram de Europa, donde no hay caries. No puede ver el Instagram de los brasileños, que casi la ortodoncia es el chip, ¿no? O sea, ortodoncia es todo mundo usa ortodoncia. Todo mundo va al dentista, todo mundo busca estética. Tiene que ver nuestra idiosincrasia, autores. Eso es algo también, hacer protocolos para nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, nuestro biotipo. Ese es el problema. Cuando miramos y no lo extrapolamos a nuestra realidad, hay un golpe y se dice, eso no funciona. No, no funciona en nosotros. Funciona, pero no en nosotros. Eso es importante, autores, analizar. Entonces, una buena práctica es empezar a analizar el entorno oclusal, ¿ok? Entonces, basta que usted cubre las cúspides, rompe la biomecánica, ¿no es cierto? Mientras que la fuerza quería abrir las cúspides, usted hace unos microbiseles, unos biseles, ahí hay muchos nombres que le pueden llamar, nosotros llamamos biseles, hace unos biseles y contrabiseles, me refiero a esto, ¿no es cierto? Me refiero a esto, bisel, bisel y contrabisel, ¿no? Así no, es nuestra nomenclatura. Entonces, usted está haciendo el mismo principio que una corona. El mismo principio que una corona, que algunos le llaman una short crown. ¿Sí? Una corona corta, válido también, ¿cierto? Porque si usted ve, es una corona corta. ¿Sí? También es un nombre que se le está dando. Otros le llaman caria oclusal, otros le llaman una overlay, también es una overlay, solamente que en este caso los ángulos son redondeados. El nombre no es el problema, es el conocimiento, es el que tenemos. Ya lo llamemos como queramos, pero el objetivo es abrazar cúspides, ¿no es cierto? Entonces, Roberto, cuanto más abrazo, cuanto más la oclusión es desequilibrada, cuanto menos abrazo, cuanto la oclusión es más equilibrada. ¿Se da cuenta? A oclusiones equilibradas, más mínimamente invasivo. A oclusiones desequilibradas, no tan mínimamente invasivo. No tan mínimamente invasivo. ¿Ok? Entonces, como nuestro principio será abrazar cúspides, ahí viene la pregunta. Si ya está abrazando cúspides, ¿para qué pondré un poste? ¿Qué sentido tendría el poste? Ninguno. El poste hoy, el sector posterior, ya sector anterior no voy a hablar porque también hay otro. Hoy se dice que ya los postes no tienen uso. ¿Ok? Bueno, vamos a separar y diremos, hoy los postes en posterior no tienen utilidad.
¿Por qué no tienen utilidad? Porque hoy en día, al hacer estos biseles y contrabiseles, rompen la biomecánica. Inmediatamente modifica la biomecánica y abrazan las cúspides para que éstas no se pueden abrir. ¿El poste qué función cumpliría? ¿No? Si ponemos el ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a poner nuestro ejemplito de nuestro diente, aquí está. Miren nuestro diente, ¿no? Sabemos que este diente sufre flexión cuspidia, ¿cierto? Y lamentablemente, como hubo un mal diagnóstico, se fue endodoncia, porque ese es el gran problema. El gran problema es que cuando hay un dolor espontáneo, lo relacionamos con endodoncia. No. El dolor espontáneo hoy en día puede ser síndrome del crack, que el diente se está abriendo. Doctor, pero me duele en la noche. Claro, pues porque en la noche está apretando. Doctor, toda la noche me dolió. Claro, porque toda la noche apretó. Entonces tú dices, dolor nocturno. Ah, no, endodoncia. No, doctores. Diagnóstico cruzal. Diagnóstico cruzal. ¿Ok? Entonces, digamos que va endodoncia. Digamos que va endodoncia nuestro dientecito. Aquí está la endodoncia, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿qué haría un postecito en esa cavidad tremenda? ¿Qué función cumpliría? Si hoy usted puede rellenar con materiales que tienen el mismo modo de elasticidad que la dentina, el mismo módulo de elasticidad que el poste, el mismo, entonces, solamente fluidos que ingresan pasivamente. Y una vez que usted los llena, aplique el principio. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuál función? ¿Qué función cumpliría un poste? ¿No es cierto? Se puede discutir más, doctor. Yo entiendo, los cambios de paradigma toman un tiempo. Eso es clarísimo, ¿no? Nuestra intención no es causar peleas, ¿no? Es simplemente lo que hoy la literatura se refiere. Ahora, ni siquiera es de literatura actual. Didier ya decía desde el año 2000 que los postes no tenían sentido. Pero si nos ponemos a hablar con los endodoncistas, doctores, sobre los microcracks que puede ocurrir al trabajar un conducto, es interesante. Entonces, mire, hoy muchos endodoncistas tienen a la tomografía como un aliado, ¿no? No sé si usted ha sido parte de esto y cuando ellos tienen dudas de que un procedimiento endodóntico lamentablemente sigue con sintomatología, están haciendo tomografías, ¿no? A campo reducido y se están dando unas sorpresas interesantes, doctores, interesantes. Miren esos microcracks. Miren, doctores. Ahora se imagina colocar un poste. ¿Se imagina, doctores? Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado hoy en día, doctor. La responsabilidad que tiene hoy el dentista es muy alta, doctor. Sí, es muy alta la responsabilidad, mucho más cuando un diente viene derivado de una endodoncia, ¿no? Porque usted no sabe internamente cómo está el conducto. Entonces, se imagina ahora que usted hace un poste anatomizado. Y lo digo, doctores, porque yo enseñé a hacer post-anatomizado, ¿no? Hoy tratamos de actualizar, hacer update con los alumnos, publicamos en redes, porque es así, el conocimiento trae renovación de conceptos, ¿cierto? Entonces, ¿te imaginas hacer un post anatomizado en un conducto así? Pones la resina, pin, 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 presionas, polimerizas, sacas, polimerizas afuera. Y ahora que tienes un post anatomizado, ahora te toca probarlo. Y el paciente dice, au. Por eso Pascal dice, es menos riesgoso no poner un poste que poner un poste. Es sí, doctor. Entonces, hoy tenemos materiales que se comportan muy bien, muy bien, muy bien a nivel profundidad, elasticidad,
conversión, grado de conversión, muy bien. Yo no podría decir, oye, Roberto, pero un diente con endodoncia no que empieza a disminuir su resistencia, no por la endodoncia. Recuérdense, no es la endodoncia, ¿se acuerdan? Es la cavitación, no es la endodoncia, no es la endodoncia, ¿no? Por mucho tiempo este concepto estuvo en nosotros, bueno, en mí, no, en mí como rehabilitador, que la endodoncia debilitaba el diente, por lo tanto necesito poner un poste colado para devolver la resistencia. Eso fue un concepto errado, equivocado, porque la endodoncia no debilita nada, lo que debilita es la cavitación, ¿cierto? Especialmente de los rebordes marginales. Y el poste no, no trae ninguna resistencia, más bien pone en riesgo, en un estado de riesgo latente al diente, ¿no? Cuando viene la fuerza, imagínense, doctores, una fuerza, una carne. eh, Esto es, los 1200 es una fuerza estudiada, pero ¿cuánta fuerza haremos cuando te agarras una alita y le quieres dar? Hay mucho, doctores. La masticación es amplia, ¿no? Es muy amplia, es muy variable, va a depender mucho de la consistencia del alimento. No, son muchas variables, doctores, muchas variables. Por eso es un poco no tan, no tan bonito estudiar masticación, pero es una obligación nuestra conocer el proceso de la masticación, cómo se desarrolla la masticación. Entonces, regresando al tema, autores, es un artículo interesante. Es interesante porque evalúa un diente con endodoncia, ¿no es cierto? Con poste y sin poste, para saber si yo hago cobertura, porque mire, doctor, es una cobertura a la overlay, ¿no? Con ángulos. Esto debería ser con ángulos redondeados, pero está interesante la cobertura. Entonces, vemos que hay dos paredes MOD, como están viendo en el estudio, ¿no es cierto? Es una MOD, si usted se da cuenta, es una MOD. Y la restauración que pusieron fue una restauración que abraza cúspides. ¿Ok? Si vemos el grupo control, mire otra vez el grupo control, mire el grupo control, 2900 newton. Espectacular el diente, ¿no? Creado para soportar las máximas fuerzas. Entonces vemos, mire, dos paredes sin poste, 1021. Dos paredes con poste, 1200. Una pared con poste, 1000. Todos pasaron los 1000. Todos pasaron los 1000. Significa, autores, que el poste, si tú haces cobertura, no tiene ninguna función. Entonces, hoy en día, cuando encontramos dientes cavitados, dientes con endodoncia, hoy hacemos el build-up, ¿no es cierto? Hacemos un relleno con un material que pueda tener cierta similitud a la dentina. Entonces, si buscamos los materiales que son próximos a la dentina, si vemos, ¿no es cierto?, su elasticidad de la dentina, vamos a poner de 12 a 19, ¿no es cierto?, de 12 a 19 gigapascales, ¿no? Es una revisión interesante de 12 a 19 gigapascales. Entonces, la dentina, no se olvide, de 12 a 19, ¿ok? Miremos acá, miremos aquí. El poste de fibra, mire, doctores, el poste de fibra de 30 a 56 gigapascales. Interesante, de 30 a 56. La dentina era de 12 a 15, ¿se acuerda? Mire el core, mire el core. El core de 12 a 25. De 12 a 25. Interesante, doctores. ¿Qué significa? Que el poste de fibra de vidrio es muy rígido, mientras que
el core es casi una dentina artificial. ¿A qué core se refiere, doctor? A cualquier material que diga core, cualquiera, paracore, multicore, luxacore, Olsen core, core, cualquier core. Cualquier core, doctores, es como si usted está devolviendo una dentina artificial. Pero este core requiere un sistema adhesivo porque es una resina de reconstrucción, significa que necesita un grabado. ¿Ok? Entonces, echa ácido, lava, pone un adhesivo dual, porque estamos hablando de una profundidad más de 7 milímetros, ¿no es cierto? Y realiza el build-up. Entonces vemos, doctores, que el core se comporta como una resina, como un poste fluido, ¿ya? Si usted dice, doctor, es que no puede ser, llámele poste fluido para que se sienta tranquilo, ¿ya? Poste fluido. El core es un poste fluido. Entonces usted, si quiere, protege las gutaperchas. Nuestro consejo es, quite un poquito, que la gutapercha siempre esté debajo de Luca, ¿ya? Debajo de Luca, en sector anterior-posterior. Esto también para anterior mismo, pero no vamos a hablar de anterior, porque también anterior ya no ponemos poste. Y viene desde abajo. Como es un material, doctores, es una resina y se va a fotopolimerizar, es dual, pero es más foto, tiene que esperar. No es que usted lo llena y polimeriza. Si usted rellena la cavidad y polimeriza inmediatamente, va a ser un estrés de contracción poderoso, doctores. Tiene que esperar. Usted rellena y espera 30, 40 segundos. Puede ser hasta un minuto. No hemos encontrado un artículo que diga cuánto tiempo hay que esperar. Deje que la parte química trabaje y después polimerice, pero no polimerice con la máxima intensidad de su lámpara. ¿Ya? No le ponga los 3000. Póngale 1200, 800, unos 20 segundos. ¿Ya? No sea radical cuando va a polimerizar el core. Y una vez, doctores, ya tiene un diente con una dentina artificial. ¿Ok? Entonces decimos, doctores, que ha habido una evolución de las preparaciones. Todo esto, todo este conocimiento de la oclusión del material, de los biomateriales de reconstrucción, el conocimiento un poquito más allá de la desoclusión. O sea, la masticación nos hace ver que hemos venido evolucionando. Cajas, endocrown, ¿se acuerdan endocrown? Hoy ya no hacemos endocrown. Hoy estamos en carías oclusales. Carías oclusales. Y todo, doctores, con cobertura. ¿Por qué yo diría con cobertura? Por el ámbito oclusal donde hoy estamos trabajando. Yo no sé usted, pero por lo menos este año tengo pacientes que me han dicho, doctor, quiero que trabaje ese diente, nada más, no tengo el dinero, porque estamos en una situación crítica, doctores, que como dentistas tenemos que tratar de innovar, ¿no es cierto?, de reinventar. Pero lamentablemente el paciente, doctor, me gustaría hacerme todo, pero tengo prioridades. Ok, entonces si va a trabajar en situaciones no ideales, los biseles es un buen aliado, doctores, para que su restauración pueda tener un tiempo de vida interesante. Y mire este artículo, doctor. Este artículo habla sobre la resistencia, ¿ok?, compresiva con cobertura cuspidia y con bisel, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta qué punto el bisel realmente es mejor que una cobertura completa? Entonces, aquí cambia un poquito porque el diente 1600 newton, bueno, en el otro fue 2900, pero bueno, 1600 newton. Quiero que eche ojo a esto. Quiero que eche ojo a esto. ¿Se acuerda? ¿Cuánto hemos hecho esto, doctores? ¿Cuánto hemos hecho esto?
Hemos hecho bastante de estas coberturas. Y cuando veo restauraciones adhesivas con el famoso boot joint, ¿no es cierto? Es porque en el ADN todavía tienen metal, todavía les queda el metal. Hoy son biseles, doctores, biseles, nada de hombro. Pero es válido también. Usted puede hacer su boot joint, puede hacer ADN del metal. Hay un poquito de Cromolyn que está por ahí. Pero bueno, mire la resistencia adhesiva, mire. 1200 newton. Mire los dos biseles, doctores. Mire los dos biseles, mire. Bisel. 1396. Interesante, doctores. Interesante. ¿Y sabe por qué? Porque aquí usted dejó dentina y la dentina es flexible. Estás poniendo dos materiales que se comportan distinto. Un material súper flexible, por lo tanto, esa base va a sufrir deformación. Por eso hoy los biseles están siendo una alternativa conservadora. ¿Qué ganamos con biseles? ¿Qué ganamos con biseles? Con biseles, y esto de los biseles, doctores, no es nuevo, ¿eh? No, esto de los biseles, mire, doctores, en la Journal Prosthetic Dem, nuestro journal, ya hablaban de los biseles como un efecto Ferrul, ¿no? ¿Se acuerdan del efecto Ferrul que hacíamos en los postes metálicos? Ya. Al hacer bisel, usted está haciendo una traba mecánica. Qué interesante. Al hacer biseles, dígame, autores, ¿qué conexión de implante es ahora la más estable, la más precisa? Conomors, biseles. Biseles, soldado en frío. Entonces, hacer biseles no solamente es conservador, no solamente rompe la biomecánica, haces un efecto monobloc mucho mejor. Y a nivel adhesivo sabemos que la cabeza de los prismas, ¿no?, tienen mejor adhesión que los cuerpos de los prismas. Cuando usted hace bisel, usted expone más cabeza de prisma que cuando hace un boot chamfer o hace un mini chamfer. Este es nuestro fundamento, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día decimos, doctores, que la evolución de las preparaciones dentarias no es exclusivamente por el material, es por el entorno oclusal, que creo que es lo que debe primar, el diagnóstico oclusal. No sé cómo estamos de tiempo, doctor Rubén. Si estamos ya a 5 minutos. Sí, Robert, a 5 minutos. Ya. No sé si hay preguntas, pero con esto terminamos. Con esto terminamos, chicos. Esto terminamos. Es un artículo, doctores, que debe leerlo. Y si usted no tiene, escríbame, yo le mando estos artículos, porque esto, doctores, yo siempre digo que los rehabilitadores debemos estar como los médicos internistas, ¿no? El conocimiento completo de todo. Un artículo 3 que dice, mire, durante los últimos 30 años, yo tengo 20 años de dentista, 10 años más atrás, o sea, cuando yo estaba en la primaria. Durante los últimos 30 años, el desarrollo de la filosofía adhesiva y el alto comportamiento de los modernos adhesivos ha cambiado gradualmente el dogma. Diente desvitalizado, endodoncia post-corona. O sea, hace 20 años, doctores, disculpen, hace 30 años, ya se hacía en Ginebra, que ese es el hueco, la meca, el núcleo de la rehabilitación oral adhesiva, ¿no? Ahí fue el boom, en Ginebra, Suiza. Hace 30 años ya se hacía no crown, no post, con Didier Dietschy, ¿no? Didier Dietschy es antes de Pascal, y antes de Didier está Ulberster, que casi lo traemos
si esto ha sido presencial. Didier Yechi estuvo por la sociedad, ¿no? La sociedad se encarga entonces de traer siempre profesionales de primer nivel. Es por eso, autores, como dice Scopin, la revolución adhesiva llegó a rehabilitación oral. Por eso, autores, si esta charla le causa curiosidad o le mueve unos conceptos, tenemos que ir a ver a los ponentes, porque ellos, doctores, están con los últimos conceptos. El doctor Calamita, referencia en oclusión. El doctor Mitrani, referencia en oclusión. El doctor Talmor, el doctor Millacita, Bernaza, el doctor... O sea, está trayendo un pool la Sociedad de Prótesis de Doctores para poner a Perú a nivel del conocimiento mundial. Así es que, doctores, antes de terminar, extendemos la invitación y comparta, doctores. No deje que la política no opaque al conocimiento. Tenemos que conocer más. Es lo único que va a hacer que subsistamos a lo que viene el conocimiento. Porque mientras que hay conocimiento, doctores, hay avance. Muchas gracias, doctor Gustavo. Doctor Rubén. Roberto, bueno, gracias a ti, siempre es un placer escucharte. Y bueno, esta oportunidad también, ya estos conceptos nos tenemos que subir a la ola, como en alguna ocasión conversamos contigo. Definitivo, para un buen diagnóstico se está cambiando un poquito la mirada a la parte estructural del diente, ¿no? Y bueno, los conceptos que has vertido, estoy seguro que a más de uno los dejará pensando. Como tú lo has dicho, traemos en esta oportunidad, la institución cumple 75 años de vida institucional. Son 75 años que la institución viene haciendo eventos y ya hace 20 años más o menos aproximada, viene haciendo eventos con este nivel científico tan alto, ¿no? Vamos a traer a 9 expositores. Has hecho tu referencia en tu exposición de algunos de ellos. Realmente estuvimos haciendo algunas conversaciones ahí en el Instagram de la institución, que es Sociedad Rayita Abajo 75. Tenemos colgada ya las conversaciones del doctor Calamita y la conversación del doctor Miyashita, que ha sido hoy día, que nos traen nuevos conceptos. Justo el doctor Miyashita estuvo conversando de lo que va a hablar en mayo, que es sobre adhesión a circonio, ¿no? Y nos estuvo practicando básicamente de lo que se puede hacer con este material que ya viene avanzando, creo que a pasos agigantados, ¿no? Viene evolucionando mucho. Entonces, los invitamos a todos a estar en este evento y a estar en todos los eventos de la sociedad. Hoy día, este mes en abril, bueno, tenemos las 3 conversaciones que les estuve hablando. Hemos tenido como un expositor especial a Roberto, que es miembro de la institución. Tenemos también al doctor Parra, que ha sido paz presidente de la Sociedad de Chile, de la Sociedad de Prótesis de Chile. Y para cerrar este mes de abril tenemos al doctor Gustavo Bernaza, que nos va a hablar de oclusión y postura, ¿no? Que es un concepto que él maneja muy bien. Para la exposición del doctor Gustavo Bernaza sí tienen que estar inscritos en el evento, porque van a participar solamente los inscritos. Así que tenemos todo este mes para inscribirnos al evento de la sociedad y quedan todos cordialmente invitados. Bueno, Roberto, hay algunas preguntas por ahí que estuve viendo. Encantado, encantado. Bueno, hemos llegado en el Facebook Live a casi 300 personas. Ahorita hay 176. Y por ahí hubo una pregunta de cómo sellas antes de poner el core, cómo sellas esa gutapercha, ¿no? ¿De frente con el core o le pones algo de sellado? No,
Hoy hay dos posiciones, ¿no? Porque el colocar el ionómero hoy en día está por su capacidad de absorción, pero si me preguntas, ponemos un poquito de ionómero modificado con resina, ¿no? Porque la gutapercha tiene que quedar libre, no tiene que quedar ni el ácido ni la humedad, ¿no? Entonces tendríamos que sellarla. No Ok. con algo, no con ionómero químico, ¿no? Sería bueno un ionómero modificado. Bueno, hubo una pregunta de postes en el sector anterior. No, no ha sido el tema, pero no sé si quieras ahí contestar ahí un poquito. Sí, 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 es interesante esa, esa posición porque, si me permites, Rubén, yo puedo dibujar, no sé si, Dale, dale. si Claro, dale, estamos. alcanza, podemos hablar rápido porque es una, déjame buscar, y está, ¿no? Es algo que a muchos les ha pasado, es algo que a muchos les ha pasado mucho que cuando teníamos dientes, estoy dibujando un diente, cuando teníamos dientes destruidos, poníamos el poste y muchos hemos tallado el poste. Eso es algo que el que no la pasa bueno, ¿no? O sea, hemos puesto el poste y hemos tallado el poste. Entonces uno, Pascal se pone a pensar, entonces ¿para qué puse el poste si luego lo tallé, ¿no? Y todos sabemos que el área donde realmente se encuentra el férrule, el área real es esto, ¿no? Es tercio cervical de palatino. Ahí es donde está el férrule, porque de pasado el tercio viene el cingro y cambia la forma del diente. Entonces, si tenemos férrule en palatino, y ahí se da la mayor fuerza opositora a la resultante de la guía anterior, ¿no es cierto? El poste, ¿qué función cumpliría? Entonces Pascal hizo muchos estudios de elemento finito con férrule, sin poste, con poste de fibra, con poste de fibra de carbono, poste colado, poste unimétrico de titanio, y al final todos se comportaron igual. Y muchos maestros nos dijeron, mientras que tú tengas férrule, el pronóstico va a ser bueno. Va a ser tan bueno el pronóstico que ya no hay necesidad de poner poste. Entonces, esa conclusión que muchos años nos acompañó, mientras que haya los 2 milímetros de férrule palatino, ya no ni férrule vestibular ni interproximal, férrule palatino, puede hacer un build-up, un build-up. Ok, Roberto, no tengo férrule, tengo menos de 1. Como el poste que hemos visto tiene cierta rigidez, hoy se está reemplazando por una laminita de fibra de vidrio que es flexible, que va a acompañar el movimiento. O sea, ya el poste está siendo suplido por una fibra de vidrio, pero en malla. Ya no fibra de vidrio encerrado o capturado por resina, ¿no? Entonces, ya como poste, no sé, pero algo se está poniendo adentro. No es que queda gutapercha sola, pero como poste rígido ya no. Hoy se está poniendo una fibra con un relleno de resina porque la resina se está comportando como la resina. Es como devolverle una dentina artificial y ponerle una malla flexible para que pueda amortiguar las fuerzas, ¿no? Eso diría el fundamento real de por qué ya el poste está pasando a un segundo plano. Qué interesante esto que nos dices y la importancia de tener esa estructura en la cara palatina, de tener Sí. esos 2 milímetros en la cara palatina, ¿no? En alguna ocasión vimos artículos donde señalan cuando había 2 milímetros en palatino, cuando en vestibular, y la importancia que este artículo demanda cuando dice que en la cara palatina tiene que existir ese efecto suncho, ¿no? O abrazadera o férrule, como le llaman. Con férrule, sí, 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 sí. Básicamente. No, entonces, Eh, si uno cumple eso, ya puedes simplemente hacer el relleno
más ya no el poste, ¿no? Uh-huh. Roberto, otra pregunta acá en el Facebook dice cómo antes de poner el core o el ionómero modificado, ¿cómo lo limpias? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo haces la limpieza antes de colocar los cementos o el core adhesivo? ¿Cómo haces la limpieza? ¿Le echas algo a ese de... Hoy usamos la microabrasión o el arenado, ¿no? El arenado. Hoy tenemos que arenar todo eso. Se tiene que eliminar esa barrera. Esa barrera. al interior? Al interior, decía. Al interior sería un microarenado o abrasión, como le llaman, ¿no? Microabrasión o arenado. O sea, es arenado porque en realidad es impulsado por aire, pero como es clínico, tiene que ser con agua. Entonces, ahí uno arrasa cualquier residuo de colágeno, altera todo lo que los irrigantes hayan podido hacer y queda una superficie súper, súper limpia. Muy bien, Robert. Bueno, ya estamos llegando al final de lo comprometido contigo y con nuestros amigos. Queda pendiente, manda toda la información para ver dónde están los artículos, para que todos Sí, los... sí. ¿Sí? Sí, yo, Rubén, yo sabía que iba a ser un grupo pequeño, pero ya saludos a todos los del Facebook. Espero que no tenga problemas. Todo en buena No, onda, siempre, ¿no? no, claro. Todo es en buena onda, ¿no? En el Facebook has tenido casi 300 personas. Ay, Casi nada. saludos a todos. Saludos a todos, pues sí, estamos entre amigos. Creo que así siempre se ha caracterizado la sociedad, tratando de brindar nuevos conceptos, ¿no? Y siempre en el buen sentido. De hecho, que hay personas que todavía no están en estos conceptos y pronto se darán cuenta. No, Pues este evento, el evento que nos toca, el doctor Malad va a venir con un material, hermano, ya nos dijo, no, le toca la mitad, no, es un evento imperdible, un evento que no se puede perder. Sí, definitivo. Bueno, a todos, ahí están las redes sociales de la institución. Colocamos también el teléfono para los que se quieran comunicar vía WhatsApp y tener una mejor conexión con las personas encargadas para tratar de promocionar el evento, y los esperamos en todas nuestras en todas nuestras actividades del mes de abril. Esperemos vernos a fin de mes todos los que están inscritos en estos pre-congresos, vernos con el doctor Bernaza y ya saber que forman parte del evento principal, que es en mayo. Roberto, una vez más, agradecido por tu participación, siempre tú tan al llamado de la institución y también a la amistad que nos tenemos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Estamos en contacto todos. Gracias, Roberto. Muchas Cuídate. gracias. Un abrazo. Cuídate. Buenas noches a todos. Va a eliminar todo lo que